Buenas noches a todos los hermanos que se conectan. Buenas noches. Les damos la bienvenida a este estudio bíblico. Continuamos con el estudio del Evangelio de Juan. Hoy vamos a empezar con el capítulo 15 del Evangelio de Juan en la clase pasada. La última clase terminamos el capítulo 14 y recordemos que este capítulo 14 se le conoce como el capítulo de la consolación. ¿Por qué de la consolación? Porque tenemos que regresarnos hasta el capítulo 13 para saber por qué el Señor consolaba a esta gente. En el capítulo 13, el Señor les había declarado varias cosas, pero la cosa más importante y que a ellos les afectó muchísimo era que Él se tenía que ir y que a donde Él iba nadie podía seguirlo. Entonces todos se quedaron como, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer si se nos va nuestro líder? Se va a ir y todo lo que hemos hecho con Él, 3 años, aprendiendo con Él, 3 años siguiéndolo, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? Él se va y nosotros qué. Por eso fue que cuando Cristo muere, todos regresaron, y eso lo vamos a ver al final de este estudio, todos regresaron a sus tareas cotidianas, a sus vidas pasadas, porque creían ellos que hasta ahí había llegado todo, porque ya había muerto su líder. Entonces en este momento ellos no sabían que él iba a morir, pero él les estaba anunciando que se iba a ir y que donde él iba nadie lo podía seguir. También vimos en ese capítulo que ellos se sintieron casi que regañados de una manera muy sutil, porque estaban recordemos que esto era el tiempo de la última cena. En este capítulo 15 todavía estamos en ese evento de la última cena, y ellos se tenían que lavar los pies antes de empezar a comer y ninguno lo hizo. Por orgullo, ninguno se paró a lavarle los pies a los otros, y el Señor, con toda su majestad, con toda su grandeza, se levantó y él le lavó los pies a todos los discípulos y les dio esta lección. Él es el dueño de todo, que el Padre puso todo bajo sus pies, que es el juez del universo, y él lavando los pies. Por eso Pedro le dijo, Señor, a mí, me lavas los pies a mí. Y después Pedro terminó con una lesión grande también, cuando él le dijo, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo, porque él tenía que aceptar esta humillación, así como tenía que aceptar la humillación que seguía. Entonces esta gente quedó muy, ah, como decimos nosotros coloquialmente, muy descolocada, porque no sabían qué hacer, a dónde se iban a ir, qué se ponían a hacer después de que Cristo se fuera. Y aparte de eso, el Señor anuncia que uno de ellos lo iba a traicionar. Y esto los obliga como a estudiarse cada uno, a examinarse cada uno, esa era la palabra, examinarse cada uno, a ver cómo estaban haciendo las cosas, porque ellos no sabían quién de todos. Como decíamos en ese comentario, al menos 3 personas deberían de saber lo que eran nuestro Señor Jesucristo, Judas y Juan, que fue el que le preguntó quién era. Por lo menos esas 3 personas sabían, pero los demás no sabían nada. Entonces todos estos eventos los llevaron a que ellos estuvieran inquietos, que tuvieran sus almas turbadas porque esto los tomó de sorpresa. Entonces en el capítulo 14 el Señor empieza a consolarlos y les decía, no se turben más vuestros corazones, no dejen que sus corazones estén turbados, y les empieza a dar unas promesas y una cantidad de cosas para que ellos sean consolados. Pero aún con estas cosas, eso no fue suficiente en ese momento para estas personas, porque fueron palabras de mucho consuelo. Y él les decía que a ellos les convenía que él se fuera, porque les estaba dando la promesa de que el Espíritu Santo vendría sobre ellos si él se iba. Si él no se iba, el Espíritu Santo no iba a venir. Él no iba a enviar el Espíritu Santo, no le iba a pedir al Padre que enviara el Espíritu Santo. Entonces esto, como parafraseando más o menos lo que dice aquí, promesas maravillosas que el Señor les estaba haciendo, pero que ellos en medio de su turbación no las podían entender. Así que después de esto viene el capítulo 15, que este capítulo 15 se llama el capítulo de la exhortación, porque es el Señor diciéndole qué tienen que hacer, qué cosas tienen que hacer, casi como mandatorias, las cosas que ellos deberían hacer después de que Él se vaya.
Vamos a leer este primer pasaje, el capítulo 15 del versículo 1 hasta el 11, hasta el 11. Aunque esto continúa, pero yo creo que hoy con estos 11 capítulos vamos a tener más que suficiente porque esta primera parte habla de la vid verdadera, cuando el Señor dice, yo soy la vid verdadera. Y aquí ahora sí, como dije en la clase, en una de las clases anteriores, que, que tenía este Evangelio de Juan 7, yo soy. Y este es el séptimo de ellos, yo soy la vid verdadera. Como bien nos apuntaba Andrea, que el séptimo era la vid verdadera. Entonces leamos este pasaje del 15, el capítulo 15 del versículo 1 al 11. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogerán y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mí, en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Bueno, vamos a parar ahí porque primero hay que empezar a hablar sobre esa vid. ¿Por qué el Señor habla de una vid y por qué Él dice que es la vid verdadera? Aquí hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta antes de empezar a hablar de este pasaje. Primero que todo, la vid, el viñador, los pámpanos. ¿Qué más vimos aquí? Estos son partes de esta alegoría, de lo que el Señor está tratando de mostrarnos, hablándonos de una vid. Para los que no conocen o no saben de esta palabra de la vid es un arbusto, que es el arbusto que produce las uvas. Y esto para la época de Cristo, en aquella región de Judea, era muy común que ellos tuvieran vides, porque ellos cultivaban muchas uvas. Recuerden que en la, o bíblicamente, eh, ellos usaban mucho esta vid y el Dios eterno también comparaba al pueblo de Israel con una vid, que él había sembrado una viña y que esa viña le dio uvas amargas o uvas silvestres. Eso es una profecía de Isaías. Eso está en el libro de Isaías. Entonces el Señor siempre hablaba de esa vid como el pueblo de Israel, que él había sembrado esa vid, pero que esa vid le salió con uvas silvestres. Entonces eso es la vid, un arbusto que produce las uvas. Y el Señor dice, yo soy la vid verdadera, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué diría yo soy la vid verdadera? Eh, también bíblicamente se habla del fruto de la vid. Ese fruto de la vid era el vino que se extrae de las uvas, de aplastar las uvas, de sacar el jugo de las uvas y dejarlo fermentar. También le llaman el fruto de la vid. Así que ese fruto de la vid, que ellos gozaban de ese fruto, que era bueno, en gran manera bueno, aquí también está reflejado en esta alegoría. Y el Señor dice, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué dice yo soy la vid verdadera? ¿Se estará refiriendo a que hay una vid falsa también? ¿O querrá decir que la vid verdadera, como cuando hablaba sobre el agua de vida,
o el pan de vida. Se está refiriendo a que esa vid que nosotros tenemos aquí como la que produce la uva, la natural, es una vid común y corriente y Él es la verdadera vid, la que produce una vida verdadera, una vida eh, eterna, una vida que no se acaba. Pues las dos cosas se pueden interpretar. De esas dos maneras se puede interpretar esto, porque primero que todo, como decíamos ahora, el Dios del cielo nombraba al pueblo de Israel como la vid que él había sembrado. Entonces puede estar hablando de que el pueblo de Israel no era ya esa vid verdadera, que él es la vid verdadera. Así que ellos ya no tendrían por qué seguir al pueblo de Israel o por qué seguir a los judíos o a los, ah, se me olvidó el nombre de fariseos, que eran los que guardaban la ley, porque ellos creían que guardando la ley tendrían vida, vida eterna, y ahora les dicen, no, esa vida de la que ustedes dependen ya no es, ahora la vida verdadera soy yo sí les doy vida y vida eterna, eso lo viene diciendo desde el principio de este evangelio, pero también se puede referir a esa vida natural eh, y que en él los pámpanos tendremos vida, tendremos mucha vida. Entonces, cuando él habla de que es la vid verdadera, se está refiriendo a estas cosas. Pero recordemos también que aquí está hablando del yo soy. Yo soy. Ese yo soy nos recuerda siempre Éxodo 3:14, donde el Señor le dice a Moisés, cuando lo envió al pueblo de Egipto, a sacar al pueblo de allá de la esclavitud, y Moisés le pregunta, ¿a quién le digo qué le digo al faraón? ¿Que quién me envió? Dice, dile que yo soy te envió. Entonces, este también se refiere a ese mismo yo soy, pero con ese calificativo, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Notemos que aquí, como en otros pasajes también anteriores, el Señor dice mi padre, no dice nuestro padre, porque la relación de él con el padre es muy diferente a la de nosotros con él. Él es el hijo verdadero del padre, nosotros somos hijos adoptivos de ese padre. Él dice mi padre, él no dice nuestro padre, por esa relación tan cercana que hay y porque él depende 100% del padre. Él está siempre con el padre y en el padre. Entonces él también habla de ese padre como que es el labrador. Quiere decir que ese padre fue quien sembró la vid y ese padre es el que cuida esa vid. Veamos qué dice el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, ¿qué son los pámpanos? Ya vimos que era la vid. La vida es ese tronco, el tronco que está vivo y que de ese tronco salen ramas y esas ramas producen fruto. El fruto no se produce en el tronco, el fruto se produce en las ramas. Y cada rama que da ese tronco se llama pámpano. Esos son los pámpanos. Entonces aquí está hablando de que un labrador o un viñador va y revisa y cuida su viña o su vid y revisa los pámpanos. Y si ve que un pámpano no va a dar fruto, lo corta, lo arranca de ahí, lo quita para que las otras ramas den mucho más fruto, para que las otras ramas tengan más fuerza, más energía. Esto hace un labrador y entonces el Señor nos está comparando, el Señor compara a los que están cerca de Él con esos pámpanos. Y veamos algo bien importante aquí, perdón, yo tomo un poquito de agua, estoy como con tos. Veamos esto que es bien importante. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Nos está diciendo que alrededor de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que están con nuestro Señor Jesucristo pueden ser pámpanos que dan fruto y pueden ser pámpanos que no dan fruto. Aquí no está hablando de aquellos que no pertenecen a Él, aquí está hablando de personas que declaran que pertenecen a Cristo, que están en Él. Estamos hablando aquí de esa viña, pero esa viña se puede comparar con la iglesia. En la iglesia hay personas que parecen ser cristianas, que parecen ser creyentes en nuestro Señor Jesucristo y fieles seguidores de Él, pero al final el viñador
conoce a esos pámpanos, conoce a esas personas, personas que no dan fruto. Y ese fruto no es que nosotros vamos a dar uvas, el fruto que nosotros damos son frutos espirituales. Y recordemos que el fruto del Espíritu Santo tiene 9 partes: el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Eso es tema de otro estudio, pero para que lo recuerden, si alguien los quiere leer, Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu Santo, ese es el fruto que nosotros tenemos que dar. Y así como una vid con esas ramas, unas ramas que producen racimos de uvas grandes, uvas hermosas, se ven hermosos, se ven bien adornados con esos racimos. Así los pámpanos de la vid verdadera, los pámpanos de Cristo, se ven hermosos, se ven decorados con con ese fruto espiritual. Por eso el Señor nos pide todo el tiempo que demos fruto. Y por eso está hablando aquí de eso, de que nosotros debemos dar mucho fruto, y si estamos dando fruto, el viñador nos va a cuidar. Ahorita lo vamos a ver más adelante, cuando después de este versículo vamos a ver cómo el viñador cuida esos pámpanos. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea que el que ve que está dando fruto, que sí va a dar fruto, empieza a cuidarlo, a cuidarlo con tanto amor para que su fruto sea bueno, para que sea en gran manera bueno. Por eso el viñador o el labrador está pendiente de esa viña o de esa vid, para que esa vid dé mucho fruto. Y vamos a ver cómo esto hace énfasis en todo este pasaje que leímos, de dar fruto o de dar mucho fruto. Dice el versículo 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Recordemos en capítulo 13, cuando el Señor está lavando los pies, eh, que le dice a Pedro que si él no le lava los pies, no tendrá parte con él. Y él le dice, Señor, lava también mi cabeza y mis manos, prácticamente lávame todo. Y él le dice, no, ustedes, el que está limpio no necesita sino lavar sus pies, ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado. Y aquí lo repite, aquí vuelve y nos dice, de esa manera el Dios del cielo nos limpia, de esa manera el Dios del cielo está limpiando y cuidando los pámpanos, con su palabra, a través de la palabra. Y el pámpano lo que necesita recibir para dar fruto es el alimento que la vid le envía. La vid recoge el fruto y lo va llevando a cada una, el alimento, perdón, y lo va llevando a cada una de las ramas. Ese alimento lo provee el padre o el viñador. Y la vid lo que hace es llevar ese alimento a las ramas. ¿Cuál es ese alimento espiritual para nosotros? Cuando hablamos del alimento espiritual, ¿cuál es ese alimento para nosotros sino la palabra? Esta palabra, la Biblia, lo que estamos leyendo y lo que estamos estudiando hoy. Ese es el alimento para nosotros los pámpanos. Si consumimos mucho alimento, mucho fruto vamos a dar. Si consumimos poco alimento, fruto muy débil vamos a producir. Entonces este alimento es primordial para nosotros, y él lo dice, que nosotros estamos limpios por la palabra. Para nosotros ser limpios por la palabra, por esa palabra, significa que nosotros hemos aceptado todo lo que Cristo nos ha dicho. Lo aceptamos y lo obedecemos. Y si lo recibimos y recibimos la palabra, es porque creemos en Él, creemos en Cristo, creemos ahora, como Él lo está diciendo, que Él es la vid verdadera y que Él nos está dando ese alimento. Como Él lo dijo el versículo primero de, del capítulo 1 de este Evangelio. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Esta palabra son las palabras de Cristo. Cristo habló todo esto que nosotros tenemos en nuestras manos, todo esto que nosotros estamos estudiando, porque el Dios del cielo habla o crea o dice, y Cristo nos lo trae a nosotros en palabras. Por eso Él se llama la palabra. En el Antiguo Testamento lo conocían como la palabra, la que venía, vino palabra al profeta tal, vino palabra al sacerdote, o cosas como tales. Esa palabra era Cristo. Entonces Él a través de su palabra es el alimento para nuestros espíritus, y nosotros con esta palabra
Si consumimos mucho este alimento, entonces vamos a llevar mucho fruto, siendo pámpanos arraigados en él o permaneciendo en él. Entonces, como dijo este versículo 3, ya estamos limpios por la palabra o nos está limpiando el Dios del cielo a través de su palabra. Nosotros, esto es una limpieza que va desde que aceptamos a Cristo hasta el final de nuestras vidas, porque esto lo tenemos que leer todos los días de nuestras vidas para que nos podamos alimentar correctamente. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Una rama de esa viña es arrancada de allí. No podemos esperar a que esa rama fuera de la vid, fuera de ese tronco, dé fruto. Eso no va a dar nada. Lo único que va a hacer es que se va a secar, se va a morir y se va a secar. Pero si esa rama se deja ahí, puede dar fruto. Como ya vimos, hay ramas que no los dan, pero puede dar fruto si permanece en él. ¿Por qué el Señor está hablando de estas cosas? Primero de la vid, de las ramas que no dan fruto y, y de permanecer en él. Recordemos que todos estos pasajes se están llevando a cabo en esa última cena. Y en esa última cena había un cordero, porque ellos sacrificaban un cordero y se lo comían en la noche de la Pascua. Había pan y había vino. El vino es el fruto de la vid. Pero también había un personaje muy importante, que era Judas, que Judas estaba en él. Judas permaneció en él por 3 años. Parecía de ellos, pero era una rama que no daba fruto. Era una rama que no daba fruto. ¿Y qué hicieron con Judas? Lo arrancaron, se murió y se secó y nunca dio fruto y lo echaron al fuego. Entonces, todas estas cosas hacen parte de esa simbología de la última cena. El cordero era él, el pan de vida era Cristo, el fruto de la vid o la vid verdadera, Cristo. Entonces, todo esto es simbología de lo que representa Cristo. Esa última cena, toda simbología de lo que él representa. Y aquí por eso le está hablando de eso y hablando de las ramas que no dan fruto, refiriéndose también a Judas, que había salido ya. Ahí solamente estaban los 11 que quedaban. Judas ya había salido a hacer su parte, a hacer lo que tenía que hacer. Entonces, Judas no permaneció en Cristo. Judas no podía dar fruto porque no permaneció en la vid y fue arrancado de la vid. Por eso el Señor dice aquí en este versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, no podemos llevar fruto por nosotros mismos, tenemos que permanecer en Él, tenemos que permanecer en Cristo. La única manera de permanecer en Él es permaneciendo en su palabra para poder saber qué Él espera de nosotros, para nosotros poder conocer cuál es la voluntad del Padre, porque Él decía que Él hacía la voluntad del Padre y por eso el Padre lo amaba, porque Él le obedecía y hacía su voluntad. Ahora nosotros tenemos que permanecer en Cristo y hacer la voluntad de Él. Más adelante también vamos a ver cómo habla de esa voluntad de Él y de cómo nosotros debemos obedecer. Entonces, fuera de Él no podemos dar fruto, solo permaneciendo en Él podemos nosotros ser esos pámpanos que dan buen fruto. Y si el labrador ve que nosotros llevamos fruto, nos va a cuidar, nos va a limpiar y vamos a dar mucho más fruto. Versículo 5. Yo soy la vid, vuelve y repite, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, como había dicho ahora. Esto se repite varias veces, el del fruto, llevar fruto, dar fruto. Y ahora dice mucho fruto. O sea que si nosotros permanecemos en él, si nosotros somos constantes en él, en venir a él, vamos a dar mucho fruto. Aquí vuelve y dice, lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Lo repite, nosotros sin Él, nosotros separados de Él no podemos hacer nada. Fuera de Él no damos fruto, fuera de Él lo único que hacemos es irnos muriendo poco a poco, irnos secando y después somos arrojados al fuego para ser quemados.
Versículo 6: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogerán y los echarán en el fuego y arden. Parece que me adelanté un poquito a esto. Ya lo había dicho aquí en el versículo anterior. Fuera de él, lo único que nos va a pasar es que vamos muriendo poco a poco. Y en él tenemos vida. Él siempre lo ha dicho, si nosotros estamos en él, vamos a tener vida. ¿De qué vida nos está hablando si ya tenemos vida? Si estamos vivos. Obviamente está hablando de la vida espiritual que Él nos ofrece, una vida eterna, una vida de mucho gozo, una vida de mucho fruto. Entonces esa es la vida de que Él nos habla, si permanecemos en Él. Fruto espiritual, vida espiritual. Así que si no estamos en Él, empezamos a morir espiritualmente y vamos a ser arrojados al lago de fuego o al infierno como lo conocemos, como ramas secas, para que ardamos allí en ese fuego eterno, como ramas secas que nunca dieron fruto. Eso nos pasaría si nos alejamos de Él, eso nos pasa si no permanecemos en Él. Versículo 7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ve cómo aquí nos está diciendo si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Tan importante es esta palabra. Todas las palabras que él habló, todas las palabras que aquí nos está diciendo, y nosotros permanecemos en esa palabra. ¿Qué es permanecer en esta palabra? Es aceptarlas, vivirlas, obedecerlas. Obedecerlas, eso es permanecer en la palabra de Cristo y estar todo el tiempo estudiándolas, alimentándonos de ellas para nosotros, para que, primero para que no se nos olviden y segundo para saber cuál es la voluntad de Él. Y dice que si permanecemos en las palabras de Él, voy a volver a leer este versículo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Es lógico que si nosotros permanecemos en la palabra del Señor, nosotros no vamos a pedir cosas banales, nosotros no vamos a pedir cosas mundanas, cosas de para satisfacer nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra carne, sino que nos vamos a alinear con la voluntad de Él y pediremos cosas que están de acuerdo a la voluntad de Él. Y pediremos cosas tan importantes como lo que decíamos ahora, que haya alimento para los hermanos que tienen necesidad en otros países. No solamente estamos hablando de Cuba, estamos hablando de personas en muchos países, incluso en los nuestros. Aquí en este país, aquí donde nosotros estamos, hay personas que aguantan hambre, increíblemente en un país de tanta abundancia y aquí hay hambre también. Pero nosotros entonces pediríamos cosas de acuerdo a la voluntad del Padre, porque permanecemos en esa palabra y sabríamos qué es lo que debemos de pedir. Versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre. ¿Cómo glorificamos nosotros al Padre? Obedeciendo la palabra, las palabras que Cristo nos manda, porque las palabras de Cristo es lo que el Padre habló. Y él decía en estos pasajes anteriores que él no hablaba por él mismo, sino que las palabras que el Padre le daba que hablara, esas palabras eran las que él decía o dijo y él nos está diciendo. Entonces, si nosotros obedecemos, como él dijo también en pasajes anteriores, que él glorificaba al Padre porque él era obediente y obediente hasta la muerte. Él obedeció al Padre hasta en la muerte porque el Padre le pidió que muriera por nosotros y él lo hizo. Lo obedeció plenamente y él glorificaba al Padre de esta manera, en obediencia. Así, si nosotros permanecemos en él, glorificamos al Padre. Si nosotros obedecemos su palabra, glorificamos al Padre. Y como decíamos ahora, esas ramas de la vid se ven muy adornadas con unas uvas grandes, unas uvas brillantes, hermosas, con racimos grandes y fuertes. Porque es un fruto, porque está dando mucho fruto. Así nosotros con el fruto espiritual, el fruto del Espíritu Santo, nosotros glorificamos al Padre porque estamos adornados de mucho fruto, de fruto espiritual. Y si nosotros llevamos mucho fruto espiritual, estamos hablando grandemente de nuestro Padre eterno, de la obra que Él hace en nuestras vidas.
y de esta manera entonces nosotros lo glorificamos a Él. Eh, este es el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Siendo los discípulos de Él, llevando fruto, estamos glorificando tanto a Cristo como al Padre, pero en especial al Padre por la obediencia a Él. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Versículo 9. Así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. También en pasajes anteriores habíamos hablado de que, no recuerdo en qué capítulo exactamente, pero habíamos hablado de que en esto conocerán que sois mis discípulos. En esto conoceréis, o otros conocerán que vosotros sois mis discípulos, en que se amen unos a otros. No sé si lo recuerdan, en que se amen unos a otros. Y aquí dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y si nosotros permanecemos en el amor de Él, entonces nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Él, amándonos los unos a los otros. Y ese amor Él lo demostró en ese lavamiento de los pies, cuando Él decía, ejemplo os he dado, haced vosotros lo mismo. No es que nosotros ahora nos lavemos los pies los unos a los otros, sino que nos sirvamos los unos a los otros. Y él nos decía, no que alguien crea que es superior al otro, al contrario, viéndose siempre inferior a todos y sirviéndole a todos, siempre con nuestros ojos mirándonos a nosotros mismos como inferiores, así como Cristo se miró a él mismo como el más, eh, como el menor de los esclavos, como el esclavo de menor valor. Él se rebajó o se humilló hasta lo sumo. A lo sumo fue la muerte, pero se humilló también colocándose en el lugar del esclavo de menor rango, de menor valor en aquel tiempo, que era el esclavo que lavaba los pies de las personas y nos dijo, este, esto es un ejemplo para ustedes, para que se amen los unos a los otros y se sirvan los unos a los otros. Entonces, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Dice el versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces aquí es donde nos está diciendo que si nosotros le obedecemos todo lo que Él nos dijo, y una de las cosas era esa de servirnos los unos a los otros y de amarnos los unos a los otros. Así que si nosotros guardamos los mandamientos de Él, recuerdan que Él dijo, un nuevo mandamiento os doy, y que nosotros decíamos, ¿qué de nuevo hay si era el segundo mandamiento? Eh, Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ese mandamiento era que nos amáramos los unos a los otros. Yo no sé si recuerdan este pasaje, pero no quiero regresar tanto allá en 13:34, pero no quiero regresar mucho ahí para que no se nos vaya mucho el tiempo. Pero de eso se trata, de que nos amemos, porque ese es el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. En amor todo es posible, todas las cosas son posibles, de ahí en adelante todo se puede hacer. Si nosotros logramos amarnos los unos a los otros, cualquier mandamiento no sería carga para nosotros, no sería cargoso, sería, sería simplemente cumplir con el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de esa manera, si guarda, dice el versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que esa es la manera de permanecer en el amor de Cristo, guardando sus mandamientos, obedeciéndolo como Él obedeció al Padre hasta la muerte, obediencia hasta la muerte. Y recordemos que los discípulos hicieron lo mismo. Los discípulos obedecieron todo lo que Él les dijo después de la resurrección, obedecieron hasta la muerte. A todos los torturaron, a casi todos los mataron. Creo que el único que no fue asesinado fue Juan, que murió, Juan el discípulo amado, que murió en su vejez, pero los demás fueron torturados y asesinados. Y el versículo 11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo de nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro gozo es estar y permanecer en Él y tener esa vida eterna que Él nos da.
El gozo de nuestro Señor está cumplido. Él ya hizo su parte, ya hizo todo lo que tenía que hacer y nos entrega todo eso para que nosotros tengamos ese mismo gozo que Él tiene. Y el gozo de nuestro Señor es que muchos seamos salvos y muchos vengamos a Él, a sus pies en arrepentimiento, en obediencia. Lo sigamos con mucho amor, con el mismo amor que Él siguió al Padre y le obedezcamos todas las cosas. Así que hasta ahí esta primera porción de este capítulo 15. Vamos a dejar hasta ahí por hoy y vamos a escuchar si hay preguntas o algo que quieran apuntar. Parece que no hay preguntas, parece que todo quedó perfectamente claro. Si todo está claro, pues entonces oramos, nos despedimos y en la próxima clase continuaremos con este mismo capítulo 15. Estos son, no se podrían llamar sermones porque hay interrupciones, es parte como de una conversación, pero no es como en el capítulo 13 donde se interrumpió varias veces a nuestro Señor. Pero de aquí hasta al 15 y 16 se dice que es el sermón más largo de nuestro Señor. Y el capítulo 17 que es la oración sacerdotal, que también hace parte de todo este conjunto de este sermón. Así que oramos, nos despedimos y nos vemos en la próxima clase. Padre grande, Padre eterno, Dios grande y maravilloso, te damos gracias. Primero porque nos enseña, Señor, que tu palabra tiene un valor incalculable para nosotros, porque en tu palabra tenemos vida, porque esa palabra es esa vid verdadera donde nosotros podemos estar o permanecer para poder dar fruto y para que tengamos vida en abundancia, vida eterna, la vida que tú nos prometes. Te damos gracias por este tiempo, te pedimos que bendigas a cada uno de los que están aquí con nosotros y a los que han de ver esta clase más adelante, que los bendigas y le ayudes, Señor, a entender todas estas cosas y a vivirlas, pero sobre todo, Señor, que nos permitas a cada uno de nosotros entender que tenemos que obedecerte y que tenemos que seguirte para que sigamos en ese amor que Cristo nos ha derramado sobre cada uno de nosotros. Padre, perdona nuestras ofensas, perdona todos nuestros pecados, ayúdanos a mejorar cada día y límpianos, Señor. Si tú ves fruto en cada uno de nosotros, límpianos para que ese fruto sea más abundante, como dice tu palabra, para que demos mucho fruto. Clamamos a ti, Señor, y damos gracias en el nombre grande y maravilloso de tu Hijo amado, nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.